¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Antes de que se conocieran todos los legados de Mendel, todo lo asociado con la ley asociadas a la herencia, todo eso, ¿no? El mejoramiento inició desde hace años, porque desde que las personas pasaron de ser nómadas, es decir, inicialmente eran nómadas, ¿no? Vivían de un lugar a otro. En algunos casos se hacía por la búsqueda de lo que es el alimento. Llegaron un momento donde ellos se establecieron como sedentarios, ¿no? Se establecieron en un lugar establecido. Desde ahí ellos empezaron a seleccionar plantas, ¿no? De acuerdo a sus características y de acuerdo a sus frutos, ¿no? Los mismos que ellos utilizaban para su alimentación. Entonces es por eso que se dice que el mejoramiento inicia desde antes, ¿no? Desde que se inician esos procesos de selección. Cuando nosotros, chicos, hablamos un poco de lo que es el mejoramiento genético, o hablamos del mejoramiento de cualquier carácter agrícola, es muy importante que nosotros mencionemos las tres vías por las cuales se puede adquirir. Una de ellas es mediante el uso de semillas genéticamente superiores, es decir, tú vas a una agropecuaria, adquieres una semilla con potencial X genético, y tú puedes empezar a hacer tus procesos de selección y quizás irlo remejorando. O el mejoramiento de lo que son las condiciones ambientales, ¿no? Prácticamente cuando englobamos esos dos conceptos, nosotros estaríamos de pronto hablando de potencial genético de una planta en términos productivos, versus lo que es el ambiente. Es decir, esa interacción positiva que debe haber entre el ambiente y la genética deben de ser de manera muy como muy simbióticas. ¿Para qué? Porque si tú llevas una variedad con alto potencial genético, digamos, eh, bueno, pongamos así el ejemplo. Hay un material con alto potencial genético bajo ciertas condiciones edafoclimáticas, ¿sí? ¿Qué pasa si tú mueves ese material genético a un lugar que no está dentro de lo que es el rango? Obviamente el material, su rendimiento va a ser inferior, ¿no? Es decir, la producción va a disminuir versus si lo ubicamos en condiciones adecuadas. Entonces ahí cuando nosotros empezamos a ver o a entender esa famosa interacción de genotipo ambiente, ¿no? Porque realmente nosotros cuando vemos una planta, o estamos viendo un fenotipo en lo que es en el campo, nosotros de pronto sentimos lo que es el ambiente, o vemos el ambiente, cómo es la radiación, cómo está la humedad del suelo y todo eso, pero difícilmente vemos la genética, ¿no? Porque los genes son internos. Pero nosotros debemos de tener claro que esa interacción genotipo-ambiente es la que nos lleva a tener superioridades genéticas medibles, ya a nivel de campo. Hay dos conceptos muy interesantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que es el mejoramiento ambiental, ¿sí? Y lo que es el mejoramiento genético. Cuando yo hablo de mejoramiento genético, estoy hablando de un proceso de generación de nuevos materiales superiores, ¿sí? Por ejemplo, esta semilla genéticamente superior. ¿Cómo yo genero lo que es un material superior? Llámese línea, llámese variedad, llámese híbrido, doble, triple, como usted lo quiera mencionar, pero hablemos de un material mejorado. ¿Cómo nosotros lo logramos? Mediante la implementación de metodologías, ¿sí? Que nos permiten y que nos van dando la pauta durante esos procesos del manejo de la segregación segresiva de los genes, ¿no? En el tiempo. Pero ¿qué pasa? No solo es únicamente generar ese material genético, o esa planta con ese alto potencial, sino que nosotros debemos también tomar en cuenta que el ambiente juega lo que es un rol muy interesante, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros empezamos y tenemos ya el material genético, tenemos la planta mejorada genéticamente y empezamos a probarla en el campo, empezamos a manipular las densidades, empezamos a probar diferentes métodos de siembra
empezamos a estudiar si esa variedad es susceptible o es resistente, ¿cierto? Para ver si no nos hemos equivocado durante todo ese proceso de mejoramiento. O si nos hemos equivocado, pues utilizar otra metodología que de pronto nos permita introducir un gen en esa variedad que ya hemos mejorado, de pronto para adquirir, digamos, resistencia a una plaga o a una enfermedad, ¿sí? Eso es muy interesante. Entonces nosotros debemos de tener claro que si bien el componente genético es determinante, pero no deberíamos de olvidarnos del componente ambiental, ¿no? Porque las plantas, de pronto una planta se puede mejorar en laboratorio o en invernadero, entre laboratorio e invernadero, pero posteriormente hay que llevarla a campo, donde va a estar totalmente expuesta a lo que es el ambiente, ¿no? Entonces nosotros vemos, para ilustrar un poco más los conceptos, vemos nosotros aquí un ejemplo, ¿no? El contenido de aceite en el embrión de la semilla de maíz, eh, la cual tiene gran importancia, ¿cierto?, en lo que es la parte agroindustrial, ¿no? El contenido de aceite en el embrión. Si nosotros vemos y queremos empezar a entender ese pequeño ejemplo, nosotros entendemos de una que el contenido de aceite en el embrión de una semilla de maíz depende de lo que es un componente genético. Es decir, para que la semilla pueda producir ese alto porcentaje de aceite a nivel de embrión, deben haber genes que faciliten todos esos procesos de traducción y transcripción asociados a la producción de ese aceite que va a estar en el interior del embrión de la semilla. Desde ahí hablamos de un componente genético. Tienen que estar los genes, ¿no? Los genes deben de estar ahí, esos genes responsables de ese alto contenido. Pero ojo, esos genes deben estar ahí. Pero para que nosotros podamos cuantificar ese alto contenido de aceite en lo que es en el embrión de la semilla, los genes primeramente se tienen que expresar. Es por eso que los materiales superiores o genéticos se generan para determinadas condiciones. Porque puede hacer que el material de maíz tenga ese alto potencial genético, tenga los genes. Pero si el ambiente no es el adecuado, los genes no se expresan. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a criticar. No, es que ese maíz me dijeron allá por aquel lugar o allá en Estados Unidos o en México, en Colombia, que ese maíz era muy bueno. Pero ese maíz aquí no sirve. Obviamente, puede ser que el maíz tenga el potencial genético, se hace el estudio molecular y todo, no, pero ahí están los genes, pero ¿qué está pasando? Está fallando el ambiente, ¿no? Los genes están ahí, pero no se expresan porque el ambiente no lo permite, ¿no? Entonces, es ahí donde se empieza a explicar mucho la interacción del genotipo con el ambiente. Entonces, nosotros empezamos, una vez terminamos ahí, empezamos a hablar de lo que es el fitomejoramiento como conceptos. Podríamos nosotros decir que es una actividad muy atractiva, asociada o direccionada directamente a lo que es el incremento, es decir, al aumento de la producción por unidad de área, pero también en términos de calidad, ¿no? No significa que el maíz va a producir o los frijoles van a ser muy productivos, pero la calidad que todo debe de ir un poco de la mano. Podríamos decir nosotros que es una herramienta muy poderosa en términos de manipulación genética, en términos de costos de producción. Podríamos hablar en esos términos económicos. Sí, claro que sí, porque las variedades que son mejoradas de pronto llevan a que el productor pueda reducir los costos, ¿no? Por el uso de un plaguicida, hablemos de insecticidas o un fungicida X, y al mismo tiempo el no verse afectado por dicha enfermedad o plaga, ¿no? Y poder obtener resultados positivos al momento de medir la producción. El fitomejoramiento también dice que nos genera tecnología limpia y no contaminante. Es muy diferente hablar de transgénicos que hablar de variedades que han sido mejoradas, ¿no? El fitomejoramiento convencional hace uso de lo que son metodologías
básicas, ajustadas, que nos permiten mejorar un carácter o muchos caracteres en el tiempo de un cultivo, ¿no? Eh, ya cuando nosotros recurrimos a lo que es el proceso de transferencia de genes, ya eso es una alternativa, es lo último que nosotros ya podíamos hacer en el mejoramiento, ¿no? ¿Sí? Por lo general los híbridos se sacan mediante procesos de hibridación y selección, aislamiento reproductivo y todo eso en el tiempo, pero nunca se hacen esos procesos de transferencia genética, ya esos transgénicos, que lo vamos a hablar ya más adelante. Entonces, por eso hablamos de tecnología limpia, porque usamos metodologías no, no ni complejas ni sencillas, pero que son metodologías muy ajustadas que nos permiten llegar a obtener caracteres, ¿no? Cuando más o menos el fitomejoramiento, muchachos, toma lo que es un gran auge. Como les digo, desde hace mucho tiempo la gente mejoraba sus plantas, las seleccionaba por X cosas sin conocer los principios genéticos, sin conocer nada de todo lo que está asociado a los procesos de la herencia, nada. Ellos seleccionaban, ¿no? ¿Sí? Pero el fitomejoramiento viene a tomar lo que es un gran auge cuando se da el redescubrimiento de lo que son las leyes de Mendel, más o menos allá por el año 1900, cuando, no, cuando ya se empieza a entender todo lo que está asociado con la genética, qué significa la segregación de un gen en el tiempo, cómo yo lo puedo medir en términos de carácter recesivos, en términos de carácter dominantes, en términos de frecuencias alelo, alelopíticas o un carácter genético, ¿sí? O frecuencias génicas en el tiempo. Entonces ahí donde cuando vienen esas leyes de Mendel, empiezan a surgir lo que es una gran calidad de variedades mejoradas que vienen por un lado a reducir los costos de producción a los productores y al mismo tiempo con rendimientos muy altos y obviamente productos de muy buena calidad, ¿no? Entonces vemos nosotros que también el fitomejoramiento podríamos tomarlo como el arte y la ciencia de modificar la genética. Es decir, cuando nosotros hacemos procesos de recombinación entre dos variedades diferentes, nosotros estamos modificando la genética. Ya los hijos no van a ser igual a la mamá o al papá, ¿no? Tienen de ambas, genes de ambos padres. Entonces nosotros ahí estamos modificando la genética. Eh, también, obviamente, los procesos de recombinación llevan a lo que es la aceleración de los procesos evolutivos naturales dentro de lo que son los ecosistemas o dentro de los procesos de formación de nuevas variedades, las cuales por lo general presentan ventajas, ¿no? En comparación con los cultivos criollos en términos productivos. Podríamos hablar algo muy diferente en términos de resistencia, ya eso es algo que vamos a avanzar allá en las metodologías. Y obviamente lo que hemos venido, ¿no? Cuando se empiezan a conocer las leyes de la herencia, se empieza a alterar la herencia, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con este objetivo. Con el objetivo de producir cultivares adaptados a condiciones específicas. Adaptados a condiciones específicas y con muy buenos rendimientos, ¿sí? En comparación con las variedades nativas. Puede ser que usted dentro de un programa de mejoramiento usted saque 10 variedades. Usted saque 10 variedades mejoradas. Entonces diga usted, bueno, yo tengo 10 variedades mejoradas aquí. ¿Qué hago ahora? Ok, probémoslas. Mandamos unas para El Salvador, otras para Guatemala, otras para Tegucigalpa, otras para Lempira. Empezamos a probarlas en todas las localidades. Puede ser que la variedad 5 produzca muy bien en Olancho, ¿no? Y la variedad 1 sea muy mal en Olancho. Pero yo generé las 10 variedades, ¿sí? Pero su composición genética es totalmente diferente. Su estructura genética entre variedades es diferente. Entonces, probablemente por eso su comportamiento sea diferente. ¿Por qué?
porque quizás la variedad 1 tiene algunos genes que no se expresan en las condiciones de Olancho. Y la variedad 5 sí tiene los genes que se expresan en la zona de Olancho. Entonces, por eso cuando nosotros empezamos a entender toda de la expresión de los genes para condiciones específicas, se genera genética o se generan materiales mejorados de acuerdo a las condiciones específicas. Por ejemplo, con la variabilidad de lo que es el cambio climático, las condiciones climáticas continuamente están cambiando, ¿no? ¿Sí? Las lluvias no son las mismas, los inviernos ya son más cortos. Ah, si ahora los inviernos son más cortos, entonces tenemos que generar variedades más precoces, ¿no? Es decir, que lleguen a floración o a madurez fisiológica mucho antes a como los maíces criollos que a veces tardaban 6 meses, 7 meses en producir. Entonces vemos cómo el mejoramiento ve todas esas necesidades, ¿no? Que se necesitan, podríamos nosotros decir como solucionar, ¿sí? En el tiempo. Miramos nosotros que el fitomejoramiento como ciencia, podríamos hablar que es una sola, porque engloba lo que es el uso de metodologías específicas para mejorar un carácter o muchos caracteres, pero él siempre se fundamenta o se refuerza en las otras ciencias, ¿no? Es por eso que los mejoradores siempre trabajan con los genetistas, con los biólogos moleculares, que fueron las dos clases que yo saqué, genética cuantitativa y biología molecular. Ellos siempre trabajan con esta gente, ¿no? Con los fisiólogos, con los fitopatólogos, con los entomólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fisiólogo entiende todo lo asociado con la fisiología de la planta, el funcionamiento y todo eso, ¿no? El suelero o el edafólogo, toda la parte del suelo. Entonces el mejorador necesita mucha información, ¿no? Para tomar la decisión hacia dónde va a direccionar ese objetivo dentro de lo que es su programa de mejoramiento, ¿no? El uso de lo que son las nuevas tecnologías, como la biología molecular, la ingeniería genética, también el mejorador se une con todas estas personas especializadas para que puedan unir criterios, puedan analizar más profundamente lo que son las necesidades que hay de pronto en el entorno y poder generar materiales mucho mejor, más productivos que en comparación si lo hace él solo. Miramos que el fitomejorador debe de conocer toda la información posible acerca de los cultivos que va a mejorar. Bueno, no solo de los cultivos, sino que debe de conocer las necesidades del entorno. Y aquí nosotros tenemos algo que dice que los biotecnólogos, los fisiólogos, fitopatólogos deben de formar equipos multidisciplinarios. Por lo general, dentro de los programas de mejoramiento genético, se forman estos equipos multidisciplinarios. En el programa de mejoramiento de forraje del CIAT, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, todas estas personas están juntos con los mejoradores, ¿no? Tomando decisiones. Entonces vemos nosotros y vemos este pequeño esquema así, fitomejoramiento como que está al centro, ¿no? Y vemos todas las ciencias que lo rodean, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que es la agroindustria. Vamos a ver, vamos a poner a pensar aquí, vamos a buscar a algunos muchachos. De acuerdo a lo que hemos hablado, vamos a buscar aquí vamos a poner aquí en la pantalla al azar. Vamos a preguntarle aquí, algunos están desconectados, ¿no? Ya los tomé captura, listo, no hay problema. Tratemos siempre de tener su nombre. Vamos a preguntarle aquí a preguntarle a Angie, que es la presidenta, ¿no? El presidente por lo general son los más inteligentes del grupo. ¿Por qué yo quise asociar el mejoramiento con la agroindustria, Angie? Por la calidad del producto puede ser, porque con el mejoramiento podemos cambiar ciertos aspectos de algunos de los productos. Por ejemplo, he visto que en algunos frutos se cambia su forma. En el caso de la sandía he visto algunos ejemplos. Y esto nos puede ayudar en la vistosidad y en la presentación, y en la agroindustria nos puede
nos puede servir esto. Pienso que en cuestión de tamaño, color, todo eso nos puede ayudar y va asociado a esto. Ajá, pero ¿cómo lo asociamos con el mejoramiento? Am, pues creo que por la exigencia que hay o en qué aspecto, o sea, en el mejoramiento o con qué Cuando aspecto. todo el mundo entiende el término agroindustrial. Ujú. Vamos, Angie, no, Luisa Rodríguez, que aparece al frente de la pantalla ahí. Yo Ayúdemele. digo que es para, bueno, con el mejoramiento obviamente vamos a obtener quizá mayor cantidad de frutos, ¿verdad? Y con eso se obtendría un mejor abastecimiento en los mercados. Pero cuando hablamos de en términos agroindustriales, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se hace con las frutas y las verduras ahí? Se Sí, procesan, ingeniero. procesamiento. Ok, listo. Entonces las frutas se procesan. Entonces, digamos nosotros que, digamos, queremos abrir lo que es un mercado para Japón, digamos así. Vienen a Honduras y nos buscan en el Valle de Comayagua, digamos así. Hay que producir guayaba, pero los japoneses traen los estándares nutricionales, digamos así. Ellos les dicen cuál debe ser el contenido de vitamina C. ¿Cuántas variedades de guayaba existen en términos de biodiversidad? ¿Cuántas? Luisa, ¿cuántas cree usted? Ya llevaron frutales, ¿va? ¿Cuántas variedades? Hay Unas muchas. 10 quizá. No, muy bajito. Solo Corpoica en su banco de germoplasma tiene 750 materiales genéticos diferentes de guayaba. Corpoica, que es la Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria. Ok. Hablamos de eso. Significa que si son materiales diferentes, 700 materiales diferentes, significa que es decir, si hablo de que son diferentes genéticamente, ¿no? Hablo en términos de contenido de vitamina C y todo eso. Entonces, ¿qué pasa si viene Japón o viene, no sé, un país asiático aquí? Nos vienen y nos dicen, bueno, necesitamos guayaba, dice la gente, bueno, nosotros podemos producir la guayaba, que es muy bueno para guayaba, pero le ponen la traba ahí que tiene que producir bajo esos estándares de tamaño y contenido de vitamina C, que por lo general se busca. Entonces hay que empezar a generar ese material genético, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos en la presentación, tenemos cómo el mejoramiento está en el centro y cómo el mejorador tiene que cumplir incluso estándares agroindustriales. Yo de pronto pudiese generar muchas variedades de guayabas, ¿no? Pero si no son aceptadas por la agroindustria, si no cumplen los estándares agroindustriales, entonces su trabajo como mejorador quedó en cero. ¿Sí? Yo de pronto pudiese generar muchos materiales genéticos de frijol, muchos, muchos. Pero ¿qué pasa si el entomólogo no los acepta? Dice, no, pues es que vos generaste 10 variedades, pero todas son susceptibles, no me sirven, no le sirven a los productores. ¿Sí? O en términos de adaptabilidad, el problema es que esos materiales son muy buenos, pero en condiciones controladas. Ya cuando los llevas a campo no responden. Entonces vemos nosotros, el mejoramiento tiene que ver con todas estas ciencias, ¿no? Hasta incluso con el mercadeo, ¿no? ¿Sí? Influye lo que es el mejoramiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, hablamos de dos conceptos claves: el fitomejoramiento genético convencional y lo que es el participativo. ¿Sí? No sé si tienen dudas
de lo anterior. La idea es que las cosas queden un poco, me digan. Ingeniero, Sí. usted decía con respecto a lo del ambiente, que cuando el ambiente no es el adecuado, los genes no se expresan. Pero digamos, las empresas así, por vender, digamos, dicen que las plantas fitomejoradas se van a adaptar a cualquier tipo de ambiente y van a producir mucho mejor, mayor. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Mira, yo no sé si tú, bueno, si lo has escuchado, yo te entiendo lo que tú me quieres dar a entender. Cuando hablamos de adaptabilidad de un material X, es decir, si nosotros hablamos del maíz, te voy a ubicar el maíz así de sencillo. El maíz. Llévate un maíz de estos mejorados. ¿Quién es de Manto aquí? ¿Hay alguien de Manto? ¿De Manto? ¿Alguien de Manto? ¿Alguien de Manto? Nadie, ok. Llévate un maíz, llévate un Deca 390 Random Ready. Un 390, pues digamos así. Llévatelo a las montañas altas de Manto. Llévatelo. Y me contás si producís. O si tus rendimientos van a ser iguales que si lo siembras aquí en Catacama. Yo tengo, chicos, aquí es donde yo les cuento. Cuando uno anda en el campo y uno tiene choque con productores, uno a veces aprende más que estar leyendo libros. Yo tengo una distribuidora de concentrados, materias primas aquí en Catacamas, agrocomercial ganadero, que pertenece a Inversiones Guevara. Más o menos yo en Manto, si compré 25,000 quintales de maíz en temporada, compré poco. Y yo siempre iba allá, porque yo iba a ver el maíz antes de comprarlo, antes de mandar los contenedores. Y yo miraba aquel grano grande. Uy, le digo yo a Guiriano es el que tenía por allá yo. A Guiriano le digo, pues que este maíz es relativamente grande. Ingeniero me dice, el problema es que si aquí nosotros traemos de ese maíz random, aquí no funciona. Allá en las montañas no funciona. Entonces yo le digo a él, ¿por qué? Funciona, ingeniero, no echa. Entonces, ¿y ustedes qué maíz siembran? Nosotros sembramos unas variedades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Cuando ellos hablan de maíces que sí pueden producir bajo cualquier condición, hablan dentro de un rango no es tan estrecho, no es tan reducido, pero tampoco es tan amplio. ¿Sí? Hablan más de condiciones. ¿Dónde están los altos productores de maíz en Honduras? Están en los valles, ¿no? El mejorador que le mejora a Bayer, que genera el Pioneer y todo eso, los que trabajan con West, trabajan de acuerdo a las necesidades de los grandes productores. No ven los pequeños productores, aunque los pequeños productores también producen mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, si se adapten un rango de condiciones. Sí, es cierto. Si lo siembras en Danlí, en el Valle de Jamastrán, el maíz se adapta. Si lo siembras digamos, en Talanga, sí se adapta. En Catacama se adapta. Pero ¿cuál es la condición de temperatura media en Cantarranas, en Talanga, en Danlí, Catacamas? ¿Cuál es el rango de temperatura media? ¿Será que es variable como en estas zonas de acá que se alcanzan temperaturas de 14, 12 grados en esas montañas? ¿Cuál sería el tiempo térmico promedio? Entonces ahí es cuando yo te entiendo, cuando tú me dices, no, es que ellos dicen que se adaptan, tan mejorados y que se adaptan a una variabilidad de condiciones. Sí, dentro de un rango, pero no es tan amplio, ¿no? ¿Sí? Entonces no sé si alguien de acá de ustedes es originario de una zona alta.
Allá son las cafetaleras arriba, pero alto, alto, donde no se siembra maíz mejorado. Que nos pueda compartir alguna experiencia. Ingeniero, Sí, mi lugar es de Belén, Ocotepeque, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar y básicamente no se han traído semillas mejoradas por el tema de temperatura y altitud. bueno. Solamente hacemos una cosecha al año. Ya toda la gente está, como quien dice, diseñada en ese sistema de que solo una cosecha al año. Por el Trabajan mismo con clima. variedades criollas. Exacto, variedad criolla. Ahí O está, sea, compañero. ya tiene todo el mundo su semilla, ya sabe qué semilla va a sembrar. Exacto. ¿Qué sería lo ideal ahí si nosotros trabajamos con mejoramiento genético? Mejorar esas variedades, quizás en términos de precocidad, para que ellos ya puedan sacar 2 cosechas por año. Habría que trabajar ahí, pero mejorar esa variedad que se adapta a esa zona, ¿no? No es que una variedad mejorada se te va a adaptar a cualquier zona, no, el que te diga eso es mentira, ¿sí? Por eso te puse los ejemplos así de los rangos, que parecen que son bien variados, son amplios, pero bajo las mismas condiciones. En cuestiones de tiempo térmico, eso se ve en fisiología, ¿sí? Bajo condiciones de tiempo térmico, que es el tiempo medio promedio, es el tiempo medio promedio, es el tiempo promedio durante lo que es el ciclo, ¿sí? En términos de temperatura, ¿sí? Para que tengamos eso claro. No sé cuántos minutos me faltan, muchachos. ¿Cuánto tiempo tengo? 4. Miremos. Tengo 4 minutos. Ok. No sé si tenemos más dudas. Vean, muchachos, solo vemos 46. Por hoy no voy a pasar lista, ¿sí? Y no vamos a seguir avanzando para que tratemos de comunicarles a los compañeros que la siguiente semana sí vamos a avanzar corridos, ¿sí? Para que me les avisen a ellos, para que puedan estar presentes. Por favor, doña señora Angie Melissa Reyes, comuníquele a sus compañeros. Listo, ingeniero. No vamos a avanzar más porque ya vamos a ir cayendo a cosas profundas y se me van a ir quedando. Por hoy nos quedamos hasta acá. No sé si tienen más dudas. Ingeniero, Fito mejoramiento es planta, ¿no? Fito de planta, ¿no? En cualquiera. Se han mejorado hasta las guayabas. ¿Sí? Por lo general todos los cultivos que se tienen han sido mejorados, ¿no? Los aguacates han sido mejorados. Por ejemplo, en Colombia se estaba trabajando en el mejoramiento de aguacate con importancia de que la pepa o la semilla fuese más grande que el mesocarpo, ¿no? O la famosa carne que ustedes le dicen, no sé cómo ustedes le dicen. La palabra técnica es el mesocarpo, ¿no? El grosor, que la semilla sea más grande que ese mesocarpo. No el epicarpo es la cascarita, el mesocarpo es lo de... Es decir, reducir el mesocarpo y que la semilla sea más grande para extraer el aceite que se utiliza para limpiar motores en los grandes países industriales, ¿sí? Ingeniero, y en cuanto a lo transgénico que mencionó, ¿cuáles serían las otras diferencias en cuanto al mejoramiento que usted mencionó, que solo se incorporaban caracteres? Es que en el mejoramiento no únicamente se incorporan caracteres, sino que se usan metodologías que te llevan a tener carácter deseados en un material X, ¿no? Y ya, cuando hablamos de un transgénico, ya hablamos de procesos de transferencia de genes de manera artificial. Así que lo vamos a ver más adelante. Vamos, la siguiente clase vamos a andar en eso, ¿listo? Para que quedemos claros y no nos vayamos a confundir. Listo. Entonces, chicos, Angie, me le dices a los compañeros y nos vemos la siguiente semana. Listo, Saludos. ingeniero. dale.